con el asunto, no sé qué pasó con el asunto esto de las, emitir juicios críticos en el último trabajo Ya, eso y, faltó, eso te faltó. y la calificación de 7. Mm, O ya sea, ves. Pero tú que me queda todavía no ahí. puedes comentarlo, no puedes comentarlo. Por eso quería preguntar antes de tomar la atribución de hacerlo Sí, fuera del tiempo. si es que puedes comentarlo, lo comentas y me envías una captura de pantalla. ¿Ya? Listo. Entonces Ajá, procedo a hacerlo. claro que sí. Y me avisas, por favor. Muy gentil, mi estimada doctora. ¿Ya? Listo, procedo entonces. Gracias, con su Ok, autorización. hasta luego. Buenas noches, señores estudiantes. Entramos a la unidad 9 de la semana 14, donde vamos a hablar sobre el informe de una investigación jurídica. Eh, una vez que se ha realizado ya la investigación, hay que presentarlo o evidenciarlo, ¿no es cierto?, a través de un informe en el que tendrá características o contenidos acorde al tipo de investigación. La construcción o síntesis, como pueden revisar y pueden visualizar en la diapositiva, tenemos que es la ordenación mental de los datos que hemos hecho y hemos acumulado dentro de todo el desarrollo de la investigación, en el que nos permite demostrar un nuevo conocimiento o tesis. Como lo ven, es revisión crítica de los datos, de ahí se desplaza para ir a la interpretación de los datos para llegar a la hilación de los materiales. Respecto a la revisión crítica de los datos, esta también se debe observar una secuencia en el tratamiento de la información, partiendo de la revisión de los datos y en el plan provisional, donde se puede continuar con la interpretación de los datos, como anteriormente se los dijo, hasta llegar al estudio crítico de la información. En este contexto del tercer paso se lo especifica como un estudio crítico de la jurisprudencia, pues se considera que esta es la mayor fuente de información para una tesis, que es la hilación de los materiales. En la elaboración intelectual como tal utilizamos los métodos científicos estudiados en la primera unidad para demostrar la hipótesis planteada al inicio de nuestro trabajo, en el que hemos tratado sobre el método analítico, el inductivo, el sintético, el deductivo, la definición, la clasificación y la división. La construcción o síntesis de acuerdo al texto básico. Tenemos que la mente alcanza que por medio de los métodos adecuados, la verdad científica esta que busca. Busca, pues la primera fase está representada por la elaboración de un plan de investigación primeramente. En la revisión crítica de los datos, esta seguida se, se lo obtiene por los datos que están conformes al plan de investigación. Esta confrontación determinará si la documentación es completa o si esta es deficiente, y que en esta medida pues así se señalan nuevos rumbos que merezcan la ampliación del plan y la elaboración de uno adicional, puede ser el caso, ¿no? En la interpretación de los datos, esta corresponde pasar a una nueva fase de la interpretación a la valoración de los datos, como en el trabajo sobre el foro y sobre la tarea primero, que debemos llegar al hallazgo para encontrarnos en la valoración de los datos. Ahora, los hechos y juicios pertinentes del tema que hemos acumulado laboriosamente dentro de todas estas unidades y dentro de las semanas, deben ser estas comprendidas en todo su alcance, lo que quiere decir que esta debe de ser asimilados detalladamente.
Una vez hecha la interpretación y la valoración, se buscará el sentido de la evolución. Esto consiste entonces en un examen cronológico en el cual debe indagarse minuciosamente sobre lo siguiente. Primero, los cambios sufridos, las causas de dichos cambios. Las causas estas pueden ser modificaciones económicas imprevistas, las concepciones sociales, la influencia de la doctrina de determinado autor y el sistema o la teoría jurídica. La elaboración intelectual. La elaboración intelectual en esta fase del proceso investigativo se elabora definitivamente si la hipótesis nos sirvió de guía para la solución del problema, o hay que demostrar una solución encontrada para que tenga valor teórico dentro de las conclusiones que se formulen como consecuencia lógica. El informe de la investigación, dentro de esta tenemos que es la elaboración del plan definitivo, la redacción y la publicación para llegar a un informe de investigación. Entonces, un informe, según el diccionario de Webster, es un editorial estadounidense que publica libros de referencia sobre todos los diccionarios. Es una relación formal de los hechos en donde el informe puede ser verbal o escrito, porque de esta manera pues se puede comunicar a los demás interesados los resultados de una investigación, ya sea científica o también no científica. Aquí trataremos únicamente del informe escrito. Este tiene las siguientes etapas o fases. Primero, que es la elaboración del plan expositivo o definitivo que lo delimita. Ahora, la redacción es ir detallando de todo lo que se ha hablado en forma minuciosa. La publicación con una debida presentación vuelta desde los materiales y la exposición. El plan de exposición o tesis habla sobre muchas veces los errores en los que nos centramos en el cuerpo de una tesis y dejamos que de lado la introducción y las conclusiones sin darnos cuenta que una mala introducción puede desviar el sentido del trabajo realizado. Por eso es muy importante tomar en cuenta cada punto y cada detalle. Este plan final nos permite exponer el trabajo realizado que debe de ser redactado, observando tres partes fundamentales, que es la introducción, el cuerpo, que es la parte medular de la tesis, y las conclusiones. Es por eso que en la video colaboración pues se hizo un análisis de este artículo para llegar nosotros a la introducción, el desarrollo y la conclusión. ¿Qué es lo que abarca la tesis? Toda la tesis. Ahora, en el plan de exposición tenemos la introducción, el cuerpo del trabajo, la conclusión. En la introducción, ¿qué contiene? Contiene que primeramente este debe de ser breve, ¿no? El problema, la importancia, antecedentes, metodología. No contiene las conclusiones. Toma también otros nombres como el preámbulo, el prólogo, el prefacio, la nota preliminar. El cuerpo vuelta del trabajo es vuelta al desarrollo de la investigación, las características en las que contienen también una información demostrativa, y en cuanto a lo que contiene son las divisiones puede ser también divisiones o subdivisiones. A diferencia vuelta de las conclusiones, donde queremos redactar el final del trabajo, donde se puede también hasta enumerar. Cada parte del informe se puede dividir en títulos, estos en capítulos, los capítulos en secciones y las secciones en párrafos, como se indica en esta figura. En esta figura. En esta. Ya. Siempre y cuando es así, ¿no es cierto? Primero, en los capítulos, párrafos, de acuerdo a cómo va va dividido a los títulos. Ahora, esto se debe también recalcar que la importancia de saber redactar y de cuidar aspectos como la estructura de la oración, de las frases, las citas y las puntuaciones. Para escribir es preciso poseer plenamente pues nuestro tema,
Es necesario reflexionar lo suficiente sobre para aclarar el orden de sus pensamientos y formar en ellos una serie de cadena continua en la cual cada punto representa una idea. Las partes fundamentales, que es la introducción, pero debe de ser breve, debe contener todas las nociones necesarias para poder entrar seguida y sin dificultades al meollo del tema, al punto de lo determinado. Otra recomendación importante es la que en ninguna manera debe de enunciarse en la introducción anticipadamente a las conclusiones. Eso es imposible, porque la solución, o puede ser también que no podemos llegar a las soluciones logradas. El cuerpo del trabajo es parte está destinado a vuelta al desarrollo del tema de la investigación. Esta tiene dos características, debe de ser informativa y demostrativa. Ahora, siendo esta última la más importante en los trabajos de investigación o de tesis, que esta depende del valor teórico de las conclusiones que se obtengan como consecuencia lógica. En esta parte se emplean los métodos adecuados del objeto del conocimiento jurídico. Esta se hará el análisis y la síntesis, deducciones e inducciones, definiciones y clasificaciones, como lo hemos estudiado anteriormente en la primera unidad sobre los métodos utilizados en la investigación. El plan correspondiente al cuerpo de la obra, esta se hará teniendo en cuenta un objeto, el método, los métodos como anteriormente les he explicado, los métodos empleados y los propósitos perseguidos, siempre y cuando estos ajustados al material recogido y elaborado y puesto también en orden a las precedentes etapas. Los títulos y los subtítulos deben ser cortos, claros y precisos, y que forma tal de exacta idea a la parte que lo llena o lo cobija. Lo que sí se recomienda, cualquiera sea la forma escogida de cierta uniformidad, esta debe de evitarse, dar a los títulos o subtítulos la forma interrogativa. Eso no se debe usar. Muy usada en los textos de enseñanza elemental, ¿cuáles son las fuentes de derecho? O ¿cuáles son las causales de divorcio? Eso no se debe utilizar en forma de pregunta, eso no nos ayuda. Ahora, en cuanto a la conclusión, es parte de no deber faltar a la tesis o grado, pues una deficiencia frecuente de los trabajos presentados en nuestras facultades de derecho. La tesis debe de llevarse una conclusión, o sea, es indispensable para la claridad y utilidad de la tesis reunir en algunas páginas de las ideas esenciales que se desprenden del trabajo cumplido y formular conclusiones en términos netos y precisos, que es a donde queremos llegar. Ahora, en la redacción, como se habló también en la unidad 6, semana 6, perdón, unidad 4, sin lugar a dudas, la comunicación de los resultados de una investigación es una ardua tarea. Y a veces parece que no podemos vencer el conocimiento a ciertas pautas. Pero respecto a la redacción, a la ortografía, el uso adecuado de términos de estilo, está claro que podemos redactar, es muy importante saber leer. Ahora, la redacción comenzará el investigador por tener una visión de conjunto sobre el tema mediante la lectura del plan y la reconstrucción mental del contenido de cada capítulo. El estilo científico de la redacción. La pureza del lenguaje consiste en el buen uso siempre de la gramática normativa. Siempre usar pues la ortografía aplicada, una buena ortografía. En la propiedad de los términos con el pensamiento que se ha querido expresar. También la precisión donde consiste en dirigir la médula del asunto desde el principio. La concisión consiste en considerar el pensamiento en el menor número posible de palabras. La simplicidad consiste también en cosas naturales, es decir, que sin términos rebuscados, sin retóricos ni tampoco ni complicaciones artificiales. La presentación o publicación del informe. Aquí nos referimos vuelta a los lineamientos de forma de márgenes, números de letras, secciones de presentación, etc. Esta se establece para presentar un informe de investigación, los cuales varían de acuerdo a las instituciones que lo solicitan. En la actualidad, todo trabajo ayuda con el tema de márgenes, tipos de letra, etcétera, de acuerdo a los lineamientos que les puede presentar la universidad. No obstante, también que cada institución tiene normas propias.
Este tipo de letra, tamaño incluso sobre los temas que contiene o no un informe, como los manifiesta cada institución, establece sus propios formatos y esquemas para la presentación de sus informes. En esta hay un ejemplo que se expone los lineamientos establecidos y vigentes al momento de necesitarlos en los lineamientos de la universidad. El documento completo lo pueden ustedes revisar en la biblioteca de Benjamín Carrión de la UTPL y los encontrarán en el sitio establecido como normas de presentación de tesis de pregrado y posgrado en la dirección que cuelga en el inicio del plan docente. Las indicaciones generales para la presentación de la tesis. Pues como consta en el texto guía, el tamaño de papel es A4, 21 centímetros por 29.7 centímetros, superior 3 centímetros, izquierdo 3 centímetros, derecho 2 centímetros, inferior 2 centímetros. El tipo de letra es Arial 11, el interlineado es de punto 5, espacio y medio. En la numeración de las páginas, los números romanos desde el inicio hasta el índice. El segundo, números arábigos desde el resumen hasta el final. El tercero, la portada no va numerada, pero sí la considera la portada como página 1. La forma de presentación para biblioteca es un solo documento en formato PDF grabado en un CD. Formato de la carátula del CD es fondo blanco, letra azul marino. El CD es grabado en una de las presentaciones que hayan sido autorizadas por la biblioteca. Como pueden observar, pues en estas indicaciones constan diversos aspectos como el tipo de papel, el tipo de letra, márgenes interlineados, la forma en que cómo se enumeran las páginas y demás parámetros. Cuando la tesis es aprobada por el tribunal revisor, se le pone a consideración de la biblioteca de la universidad y ellos son los que revisan todas estas consideraciones de forma. El orden de presentación de una tesis en donde se indica la secuencia de presentaciones a cada una de las partes y páginas que deben contener este tipo de trabajos. Ahora, la orden de la presentación de una tesis es el tipo de páginas, contenidos y sus características. El tipo de páginas es las páginas preliminares, que son en números romanos, que es el contenido. La carátula no se hace constar en el número de la carátula, cuyas características tienen sus propias particularidades en cuanto a los datos que contiene, el orden de presentación de la información, el tipo de letra con que se indica cada dato. Ahora, también, el formato preestablecido es aprobado del director del trabajo de titulación y el formato preestablecido es la declaración de autoría y cesión de los derechos a criterio del autor, que es la dedicatoria, el agradecimiento, índice de contenidos que constan todos los aspectos que contiene la tesis, donde se indica el número de páginas en que se encuentran estos contenidos. El cuerpo de tesis, los números arábigos, su resumen es el máximo 180 palabras, contienen palabras claves. Las TRAP, resumen en inglés, contienen palabras máximo que consisten del tema desarrollado, una breve explicación de los capítulos, la importancia tiene la investigación para la institución, empresa o usuario y la sociedad en general. Como dio respuesta al problema planteado, el alcance de los objetivos y su cumplimiento, las facilidades y oportunidades, los inconvenientes o limitantes con los que se enfrentó dentro del desarrollo de trabajo, la metodología utilizada. El orden de presentación de una tesis debe de tomar muy en cuenta el marco teórico, diseño metodológico, discusión de resultados de análisis. En las páginas se contiene el título del capítulo donde se escribe el número, tomando en cuenta la secuencia de numeración, el tipo de letra, detalles muy importantes como los sobresalientes del proyecto de investigación, sus conclusiones, las recomendaciones que se deben ser sugeridas para futuros estudios. La bibliografía que se presenta en orden alfabético debe constar también todo el material consultado. Se utilizan normas APA, consta de acuerdo al orden citado en el cuerpo de tesis, que son los anexos.
Tomen en cuenta en cuánto se indica las páginas que se enumeran con números arábicos. Los que se indican es la secuencia que se expone en los contenidos. Ya en el número de de la página varía de acuerdo a la extensión de los contenidos que ésta desarrolla en la tesis. Cuando se desarrolla la parte medular de la tesis es la exposición de los capítulos, el tema, los subtemas, que se deben también observar normas específicas en cuanto a la forma en que se presenta. Tipografía para la presentación de los capítulos, temas y subtemas. Tenemos el nivel 1, que es el nombre del capítulo, que es centrado en negritas. Todas las palabras también deben de ser en mayúscula. Arial 11, como les había explicado anteriormente, al igual que el espacio y medio. El nivel 2. El alineado a la izquierda en negrita mayúscula con letra Arial y el espacio en medio. En cuanto a los subtemas, es en sangría de párrafo negrita mayúscula, solo la primera letra de la primera palabra y terminado en punto. El nivel 4, la sangría negrita cursiva mayúscula con la primera letra de la primera palabra y terminado en punto. Las tablas que deben ser alineados a la izquierda con letra Arial 10. El título de la tabla vuelta debe de ir en la parte superior y la parte inferior de la tabla con letra 9 colocando la fuente. Figuras, el alineado a la izquierda con letra Arial 10. El título de la figura debe ir en la parte inferior con la Arial 9. Es necesario también tener presente en este tipo de número de letras, así como la observación, el centrado y sangrías. Como ya lo hemos dicho, el resultado de toda investigación científica debe publicarse para que sea útil no solamente al investigador, sino también a la sociedad en que se vive. Y aún así es el caso de la humanidad también. En general, dedicatoria. La dedicatoria esta debe de ser breve y colocarse en la página que procede a la introducción, prólogo o prefacio. El agradecimiento, los agradecimientos deben de expresarse con estilo sencillo y sobrio, sin vanos halagos ni tampoco salamerías. Sección de referencias. Esta sección contiene los apéndices, anexos, la bibliografía, las tablas de citas y de notas. Índice alfabético y tabla de abreviaturas, índice de ilustraciones y el índice general analítico. La bibliografía, en cambio, esta se coloca al final de la parte central de la obra y contiene la lista alfabética por apellidos de los autores de todas las fuentes, empleadas en el trabajo de investigación, elaborado también según las indicaciones que en otro lugar hemos dado. Las tablas. Estas vueltas son métodos sistemáticos de presentar datos en columnas paralelas, verticales y horizontales, siguiendo alguna clasificación de materias. La paginación, esta foliación también consiste en asignarles un número a cada página del informe u obra. Bueno, con estas indicaciones hemos llegado al final de nuestra asignatura. Espero que los contenidos aquí descritos le permitan acrecentar sus conocimientos y que los puedan aplicar en el desarrollo de sus actividades académicas. Muy buenas noches. Gracias por su atención.